Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Hoy un poco más tarde de lo corriente, pero aquí estamos. Bienvenidos a Vida para Todos. Federico y Flor compartiendo con ustedes una palabra de Dios para su corazón. Damos gracias a Dios por este día, todos los amigos que nos acompañan a diario, gracias por todos aquellos que se acercan, nos saludan, nos mandan un saludito, muchísimas gracias a ellos. Señor les dé bendición. También recuerden llamar al teléfono en pantalla para poder saludarles y agradecerles su grata compañía en este programa. También recuerden que pueden enviar su motivo de oración, también pueden enviar su testimonio y si alguno quiere colaborar con nuestro ministerio también lo puede hacer. Hoy queremos saludar a algunos amigos más. Hoy saludamos a Diego García, un abrazo para Diego, para Catherine Quiroz, para Malvi Villalba, para Romina Báez, ¿sí?, de Posadas, para Jessica Marina Ramos, para Raquel Loguso. A esto lo saludé ayer, pero ahora le agregamos a Noelia Millanao, a Maricano, ¿sí?, una gran amiga Maricano, estudiamos junto con ella, al pastor Oscar Ureña López de aquí, de este lugar, a Joel Frías y a la hermana Katy Flores. Un gran abrazo para ellos, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a leer una lectura un poco larga, no voy a leer todo, pero voy a tomar 2 o 3 versículos, porque hoy vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el 16. Pero no voy a leer todo, voy a omitir la parte del medio, porque la lectura es muy larga y ya ustedes van a entender por qué. Hoy quiero hablarles un poco acerca del Dios de la historia. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Eso dice verso 1 y 2. El verso 14 dice: Azor, padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, y Matán padre de Jacob. Y dice, verso 16, y Jacob fue el padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Interesante, ¿no? Porque la historia comienza allí, dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese que comienza Mateo indicándonos que la raíz de todo este asunto nace en Abraham. ¿Por qué no nace en el Edén? ¿Por qué no nace en Adán, sino en Abraham? Porque Dios había hecho un pacto con Adán y Eva. Ellos quebrantaron el pacto y Dios tuvo que expulsarlo del Edén. En consecuencia de ello, el hombre se fue, se degradó. La moral cayó y poco a poco todo aquello se despedazó. Así son los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Del capítulo 2 en adelante, 3 en adelante de Génesis, al capítulo 11 llegamos allí a la Torre de Babel, donde vemos que el hombre está queriendo orgullosamente levantar una torre para que su nombre sea famoso, para no desaparecer. Pero Dios decide cambiarle de vuelta. Y Dios va a llamar un hombre, Dios llama un hombre que se llama Abraham. Y dice la Biblia, dice Mateo, todo comienza en Abraham. Todo comienza en Abraham y llega al punto en que termina su genealogía en Jesús. De Abraham a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el Dios de la historia. Que Dios está en los planes de la historia. Que la historia no es una serie de acontecimientos al azar que van sucediendo porque van sucediendo, sino que en el cabo del tiempo y con el paso del tiempo, ¿sí?, concebido en el pasado, pero va a ser planificado para el futuro, para la eternidad. Es decir, que lo que Dios concibió, lo concibió en el pasado, allá en Abraham. Allá lo concibió. Y fue llevando Dios la historia poco a poco
hasta que finalmente la concluye en Jesús, de la cual provenimos nosotros. ¿Sabe que está registrando el cumplimiento? Nosotros estamos viviendo el cumplimiento de las antiguas promesas hechas a Abraham hace prácticamente 2000 años. Prácticamente 2000 años. Allí en el principio. Prácticamente 2000 años. Ahora ya serían mucho más. Mucho más. Pero, ¿qué estoy tratando de decir con esto? ¿A dónde estoy tratando de llevarlo? ¿Saben, hermanos? Que Dios está pensando en que nosotros debemos ser parte de la historia. Más bien, voy a decirlo así. Usted es parte de la historia de Dios. Usted dirá, nadie me va a recordar. Nadie va a saber de mí. Voy a pasar por este mundo desapercibido. Nadie se interesa por mi persona. Pero quiero que sepas que tú estás escribiendo la historia. Abraham no pensó que estaba escribiendo la historia. Dios le dijo, te bendeciré. Y él pensó y esperó y nunca llegó a la promesa. Murió esperando la promesa. La promesa pasó a Isaac, murió esperando la promesa. La promesa pasó a Jacob, murió esperando la promesa. La promesa pasó a David, murió esperando la promesa. Y finalmente la promesa vino a nosotros, hace 2000 años, en la persona de Jesús. ¿No? Y yo creo que nosotros tenemos que pensar, nosotros estamos viviendo una época excepcional y estamos siendo un hito en la historia. ¿No? Claramente somos un hito en la historia, porque nosotros somos también descendientes de Abraham. Usted dirá, ¿cómo es que somos descendientes de Abraham? Este fue el mensaje de Juan el Bautista. Allí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 9, Jesús le dijo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Esto se lo dijo a los judíos. A Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué duro habrá sido? ¿Qué significancia habrá tenido estas palabras que debió impresionar el corazón de los judíos cuando Jesús le dijo esto, dado que la creencia era que todos los que eran descendientes de Abraham no debían de perderse, sino que habrían de ser salvos? Pero ¿saben qué? Jesús le dice, ¿ustedes creen que por ser hijos de Abraham, ustedes tienen que creer a mí? Porque la descendencia, dice, la bendición la traigo yo. La pasó a Isaac, Jacob, David, ¿no? A los hombres de la historia, y por fin llegó aquel que trae la bendición. Dice, para poder ser hijo de Abraham, ustedes tienen que creer en mí. Los discípulos nos dicen, nosotros creemos en Abraham. Creemos en Abraham, no creemos en Jesús. ¿No? Creemos en Abraham. Es como si hoy dijéramos que por haber nacido en el entorno de una familia cristiana ya eres salvo. ¿Sabe que a pesar de que si eres hijo de pastor, o naciste en un ambiente totalmente cristiano, en una cuna cristiana, como se dice comúnmente, ¿no? No eres un cristiano. Eres un cristiano si has creído en Jesucristo. Eres un cristiano si Cristo ha entrado en tu corazón. Si eres un cristiano si realmente has decidido voluntariamente rendirle el corazón al Señor. Es decir, el Señor dice, si tú no crees, Dios puede levantar hijos. Le estaba diciendo a los judíos, si ustedes no creen en mí, yo voy a levantar hijos de las piedras, diciendo, los gentiles van a creer en mí. Y nosotros somos esos. ¿Saben qué privilegiados somos nosotros? ¿Saben qué privilegio tenemos? El hecho de que nosotros somos esas piedras que el Señor levantó porque el pueblo que debió crecer no creyó. Que el pueblo que debió creer no creyó. Ustedes están escribiendo la historia, queridos hermanos y hermanas. Ustedes están escribiendo en la historia. Allí en Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12, Jesús dice, les digo, que muchos vendrán del oriente y del occidente, le está diciendo a los judíos, le está diciendo en la cara, y participarán en el banquete, escuche bien, con Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los padres de la fe, ¿sí? Por donde pasó la transmisión de la bendición, en el reino de los cielos, ya en el reino. Jesús está hablando del reino final, dice, muchos van a venir de oriente y del occidente, le están hablando a ellos que están ahí, presenciando este relato, pero a los súbditos del reino, escuche bien, pero los súbditos del reino se les echará fuera. Le estoy diciendo a los judíos, ustedes van a estar fuera, pero va a haber gente que va a venir del oriente y del occidente y van a estar en el reino con Abraham, con Isaac y con Jacob y conmigo, y ustedes no van a estar afuera. ¡Qué terribles palabras! Y qué triste para los judíos que teniendo al Mesías ahí, no pudieron reconocerle. Qué importante que es hoy reconocer al Mesías. Qué importante que es hoy reconocer al Señor.
Qué importante que soy. Lo que Pedro dice que es, a pesar de que son descendientes de Abraham, deben creer en quien heredó las promesas. Es decir, Jesús heredó las promesas que le fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón. Jesús heredó las promesas. En Él se cumplen las promesas. Hay que creer en Él para ser descendientes de Abraham. Nosotros también somos descendientes de Abraham. Los judíos decían, nosotros creemos en Abraham, no creemos en Jesús. El que no cree en Jesús no va a estar en el reino final. Dice el Señor, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición. Fíjense lo que dice el Señor, ¿no? Cuando Dios resucitó a su siervo, Jesús está hablando, cuando Jesús me resucitó, dice, lo primero que hizo fue enviarme a ustedes. ¡Qué privilegio! Le envió a los judíos. Por eso es que la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los suyos no le recibieron. Yo creo que es momento en que tenemos que ir pensando qué difícil que es para una persona que tiene una creencia. Qué difícil que es para una persona que tiene cuando uno le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de creer en eso y debes creer solamente en Jesús. La persona se aferra a lo que cree y dice, yo no quiero creer en Jesús, yo voy a creer en lo que creyeron mis antepasados y mi descendencia, lo que creyeron. ¿Y sabe qué los judíos pensaban así? Lo que creyeron nuestros abuelos, lo que creyeron nuestros padres, nosotros venimos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, la promesa de Abraham se cumple en mi persona. Y si ustedes creen en mí, son herederos de la promesa. Ustedes van a ser también, dice, descendientes de Abraham, pero por medio de la promesa. Y si ustedes no creen, yo voy a levantar hijos de estas piedras. ¿Saben qué? Tú fuiste levantado de las piedras. Tú eres uno de aquellos que vendrán del oriente y del occidente y que se van a sentar en el reino final. Pero muchos que fueron súbditos del reino van a ser echados fuera. Gálatas capítulo 3, versos 6 y al 9 dice, así fue como Abraham creyó a Dios. Y ellos se lo tomó en cuenta como justicia. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Aleluya. ¿Saben lo que es usted? Un descendiente de Abraham, porque los descendientes de Adán son los que viven por la fe en Jesucristo, el que trae la promesa cumplida en su persona. Qué bueno que es el Señor. El versículo 8 es aún más contundente, es aún más revelador. El versículo 8 de Gálatas 3 dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, escuche esto, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Saben lo que dijo Jesús? Yo vengo a traerle buenas nuevas. Pero ¿saben a quién Dios le dio primero las buenas nuevas? A Abraham. Dice la palabra, la Escritura, dice en efecto la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones. Dios ya tenía un plan global, un plan para el mundo, un plan para los que no creían. Dios ya tenía un plan, dice, pero primero se lo anunció al Padre de la fe para que Él transmitiera esa promesa a través de sus generaciones, a su descendencia, Isaac, Jacob, David, Salomón, los profetas, todos ellos, hasta que finalmente toda esa profecía se cumplieron. ¿En quién? En la persona de Jesús. Qué importante es que creas en Jesús. Él es el heredero de las promesas. Él es el que tiene las buenas noticias. Él es el que tiene la salvación. Él es el que va a bendecirte. Él es el que va a servirte. Él es el que va a salvarte. Por eso, la pregunta entonces hoy es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, querido amigo? Ellos creyeron sin ver, ¿saben? Los judíos creyeron sin ver. Hoy tú sabes y tú ves. ¿Sabes quién eres tú? Eres un hijo de Abraham. Déjame decirte esto, lo vuelvo a decir. Tú, si crees en Jesús, eres el receptor de las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, a los profetas, y se cumple en la persona de Jesús, y la persona de Jesús trajo en ti, y ahora te las está dando a ti las promesas de salvación. Tú también eres hijo de Abraham, si crees en Jesús por la fe. Dios es el Dios de la historia. Él ha estado a lo largo y a lo ancho de la historia. Jesucristo, como descendiente de Abraham, es la figura clave. Puede
puedes alegrarte de que si eres un discípulo de Jesús, también eres descendiente de Abraham. Dios es el Dios del pacto, ¿no? Él siempre cumple sus promesas. Y todas las promesas de Dios se cumplen en los herederos. Y los herederos de esa promesa somos nosotros, eres tú. Dios es el Dios de la historia, pero también es el Dios de la bendición. Y su principal característica es bendecir. ¿Saben que la bendición de Abraham ha llegado a ti desde que tú le aceptaste a Cristo en tu corazón? La bendición de Abraham ha llegado a ti por medio de Jesús desde que tú le aceptaste en tu corazón. Dios es el Dios de la misericordia. El Dios de la misericordia. Uno lee Apocalipsis capítulo 7, verso 9, y dice que allí va a haber una multitud vestida de blanco adorando al Cordero. Y uno dice, Señor, ¿de dónde sale esta multitud? Se pregunta uno hoy, ¿no? Si nosotros siempre hemos sido una minoría. Pero Dios tiene un plan. El plan de bendecir a todas las naciones. A todas las naciones de la tierra. En las cuales estás tú. Tú eres parte de la historia que Dios está escribiendo. ¿Y sabes qué? Dios ha prometido reunirle a todos los que creen por medio de la descendencia de Abraham y por medio de las promesas de Jesús en la bendición que Él tiene. Ahora tú eres parte de la cosecha que comenzó en Abraham y se completó en Jesús, pero todavía falta la gran cosecha final para que aquella multitud de Apocalipsis capítulo 7 sea una realidad concreta. Ahora ya sabes quién eres. ¿Qué tienes que hacer? Ya sabes lo que debes hacer. Ahora comienza tu misión. Porque recuerda que Dios es el Dios de la historia. No hay otro Dios en la historia. Hay un solo Dios y un solo Señor y un solo Salvador y un solo camino. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Haz de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.